Dicen que el hogar está donde está nuestro corazón. Por ello, y aunque haya familias separadas geográficamente por la migración legal o ilegal, esto no quiere decir que los vínculos se hayan roto. De hecho, algunas de estas familias han encontrado formas de mantener los lazos familiares al mismo tiempo que ayudan a sus comunidades. ¿Tu familia es de migrantes? Entonces, este programa es para ti. Hoy, en Diálogos en Confianza, ¿cómo se vive la migración en la familia? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar de esto, de las familias migrantes. Y bueno, estábamos en maquillaje y una de las especialistas dijo, pues de todas, ¿no? De todas las familias que están aquí en México, ya lo veremos un poquito más adelante, porque parece que, bueno, pues sí, todos tenemos algún familiar que ha migrado. Entonces, de eso vamos a platicar el día de hoy, pero ¿qué es lo que nosotros queremos ver? Bueno, las personas que se quedan aquí, las mujeres, que en su mayoría parece ser que son las mujeres las que se quedan y los hombres los que se van, cómo lo viven, pero también hay veces que son las mujeres las que se van y las familias se quedan, pues tal vez los hijos con los abuelos, cómo viven los hijos esta migración de sus padres, cómo le hacen para tener lazos, si es que tienen lazos. Hay familias que sí los mantienen de cierta manera, hay familias que no los mantienen, y qué es lo que sucede al interior de esa familia que no mantiene los lazos y qué sucede al interior de la familia que sí mantiene los lazos y cómo le hace, cómo afecta esto a todos los miembros que conforman a estas familias. Así es que la verdad es que es un programa que pues tiene que ver con todos nosotros, porque somos un país que estamos justamente viviendo esto de la migración. Y bueno, para empezar a hablar de este tema, te pido que me acompañes a ver la siguiente cápsula. Es una mujer que nos va a platicar cómo es que ella vivió cuando su esposo se fue a Estados Unidos y cuál fue la reacción de sus hijas, que es muy interesante cuando él regresa. Acompáñame a verla. Tengo 3 hijos, la mayor es de 17 años y la segunda es de 11 y el niño tiene 7. Mi esposo se fue a Estados Unidos a trabajar para que hiciéramos pues, la casita que tenemos ahorita y para salir adelante porque no teníamos definitivamente nada. Dormimos en un trojecito, teníamos piso de tierra, la cocinita que teníamos para cocinar tenía de tierra y pues todo pues era de madera pues. Y pues, cuando estaban chiquitos me preguntaban y me decían mi papá dónde está más la grandecita, porque como ya lo conocía la más grandecita, pues pues ella casi no me preguntaba, la que me preguntaba era la otra. La que la dejó como de 7 meses, la había dejado de recién nacida, la había dejado, se fue entonces y cuando ya estaba grandecita y ya iba al kinder y me preguntaba y me decía, ¿y mi papá? Y yo le decía, pues se fue a trabajar. ¿Y dónde está mi papá? Y yo le decía que se había ido a trabajar pues en Estados Unidos con sus tías. Y me decía, ¿y cuándo se va a venir? Y yo le decía, pues no sé cuándo, pero pronto va a venir para que te vea. Y ya cuando regresó ya mi esposo para acá, cuando se vino cuando ya tenía la niña como 6 años tenía, ya andaba en el kinder y se regresó para acá. Entonces cuando llegó mi esposo, mi hija no lo quería y la más grandecita le decía, hija, hermanita, ese es mi papá, y decía, no, mi papá está en Estados Unidos. Decía así porque pues nunca lo había visto. Entonces como que le tenía coraje cuando él se acostaba conmigo. Y decía, quítate con ese señor, no te acuestes con ese señor, tú no te acostabas con nadie, ningún señor, quítate de aquí, dile que se vaya, que se vaya, que se vaya. Y duró como 3 meses en acostumbrarse con su papá, porque no lo quería ver. Las decisiones de la casa pues las tomamos entre los dos. Mi esposo me ha dicho que se quiere regresar otra vez a Estados Unidos. Bueno, pues qué interesante escuchar. Muchísimas gracias por regalarnos su testimonio, un testimonio que nos hace darnos cuenta de una realidad que están viviendo las familias migrantes o transnacionales, que también se les dicen así. Y bueno, para empezar a hablar de este tema, le doy la bienvenida a Leticia Calderón
Chelius. Ella es doctora en Ciencias Sociales y es profesora e investigadora del Instituto Mora. Leticia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. También está con nosotros Javier Urbano. Él es coordinador del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. También está con nosotros Hiroko Asakura. Ella es profesora e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS del Noreste. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Frida Espinosa Cárdenas también nos acompaña esta mañana. Ella es coordinadora de apoyo a familias transnacionales del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC IMUMI. ¿Cómo estás? Buenos días. Frida, qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Y bueno, el día de hoy no está con nosotros Sandy porque bueno, se está preparando justamente para poder tener mejor contacto con todos ustedes a través de las redes. Está en un curso, así es que le mandamos un saludo enorme, que aproveche muchísimo ese curso, que nos va a servir muchísimo a toda la producción de diálogos. Entonces, bueno, de todas maneras, recuerden que nuestras redes están abiertas, tenemos otras personas que están al frente de las redes sociales, me van a estar pasando todas las preguntas que ustedes estén haciendo o las dudas que tengan o cualquier comentario que quieran platicar sobre este tema, así es que recuerda que este programa pues lo hacemos exactamente para ti y le doy la bienvenida por supuesto a nuestro público del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por tomarse el tiempo y venir aquí a este programa, y un poquito más adelante pasaremos con ellos para platicar con una familia que está viviendo una situación justamente como esta que estamos platicando el día de hoy. Y bueno, pues bienvenidos a los cuatro, gracias por estar aquí. Ya me gustaría empezar preguntándoles ¿por qué se llega a decir que migrar no es un sinónimo de desintegración familiar? Si alguno de ustedes lo quiere contestar. Javier. Hay una razón fundamental que es tan fuerte el lazo, que hay muchas formas y estrategias para mantener el contacto, las formas de coordinación, las formas de autoridad, las formas de intercambio, las estrategias de sobrevivencia, y en donde el espacio no tiene que ser necesariamente, para esas familias no tiene que ser necesariamente lo elemental. Cuando se habla de familias desestructuradas, dirías gente que no se comunica. Hay gente que vive en un solo espacio, en una sola casa y no se comunica. Está rota la comunicación. No es tanto el lugar, sino la forma de diálogo, la eficiencia de la red de comunicación, y a veces incluso las familias son más sólidas cuando el papá, la mamá se va y logran establecer formas muy innovadoras, muy interesantes de diálogo. Reitero, hay muchas familias que estando a centímetros cerca no se comunican y son familias rotas. Entonces no es sinónimo de estar juntos a la idea de unidad familiar. No, yo creo que un dato importante para efectos del tema de familia es que el hecho de emigrar no significa dejarse, no significa ausencia, significa lejanía, pero eso no implica, como dice el doctor Urbano, que no se estructuren nuevas formas de vínculo. Ahora, lo que yo sí creo es que migrar no es sinónimo tampoco de tragedia, significa una forma de enfrentar ciertas circunstancias y justamente dependiendo el tipo de migración es el impacto que tiene para la familia. Por ejemplo, si se trata de una migración por cuestiones de amor, para encontrarse con el ser amado, para reencontrarse, la reunificación familiar, por ejemplo, cuando la familia ha estado separada, o por cuestiones laborales, por progreso, pues creo que es una migración muy positiva y a veces no la vemos como migración. Decimos, tengo un hijo que vive en Washington, es migrante. Ahora, cuando es una migración forzada, sea por razones políticas, económicas, porque no hay opción ante la vida y el padre o la madre tienen que irse, sí constituye pues un drama y la familia lo enfrenta de una manera muy distinta. También depende de sus propias herramientas y la capacidad que tiene frente a esa separación, ¿no? A mí me llama un poco la atención porque digamos que lo que más escuchamos es justamente un poquito lo contrario que ustedes están diciendo. O sea, sí escuchamos como una tragedia que de repente uno de los miembros toma la decisión de irse, sobre todo en la mayoría de los casos, ustedes ya nos dirán, pero suele ser el hombre, ¿no?, el que toma la decisión. Y nosotros escuchamos socialmente, ustedes son los investigadores, pero socialmente escuchamos, chíncara, ya se fue a Estados Unidos y eso significa una ruptura de la familia, aunque se haya ido tal vez a tener una mejor posición económica y a mandar dinero para la familia, siempre está como por ahí la idea de va a ser una nueva familia, ya se va a olvidar de la familia de acá. O sea, es difícil encontrar a alguien que lo califique como de forma positiva, ¿no? Pero sin embargo sí sucede. ¿Nos quieren...? Sí, yo creo que, bueno, una familia migrante también es una familia que es muy resiliente.
y creo que la resiliencia es una característica súper importante dentro de una unidad familiar, ¿no? Donde se sabe adaptar a los diferentes contextos culturales, sociales, donde se sabe adaptar a los diferentes tipos de logística, a los medios de comunicación, las telecomunicaciones para poder comunicarse y seguir con ese enlace, donde sí, o sea, los hijos crecen en este ámbito donde ellos mismos se tienen que adaptar y donde son resilientes y realmente desarrollan estas habilidades. Incluso, y obviamente también los papás, ¿no? Donde tienen esta formación que no nomás es de un lugar y de una ubicación, sino que es una formación transnacional. Claro, adelante. Sí, yo creo que esa imagen negativa de familias migrantes tiene que ver con el ideal o con el modelo de ideal de la familia que existe en la sociedad, ¿no? Una familia nuclear, o sea, papá, mamá, hijos, viviendo bajo mismo techo, ¿no? Con esa imagen ideal de la familia es lo que hace pensar que cuando uno de los integrantes de la familia no está, ya es una desintegración. Sin embargo, cualquier relaciones sociales se constituyen. Familia igual es una relación social que los integrantes que forman la familia tratan de constituir las relaciones con base en las interacciones cotidianas, ¿no? Eso no significa que tienen que estar juntos físicamente, sino que se puede utilizar redes sociales. Ahorita cualquier persona tiene acceso, casi cualquier persona. Esa es una pregunta que les iba a hacer, pero aprovecho en este momento. Esto del acceso, ¿no? O sea, nosotros, ¿cuál sería el porcentaje en México real de personas que se quedan, por ejemplo, estas madres, estas escenas que estamos viendo, donde tienen sus hogares tal vez no tienen todos los elementos de la tecnología que vemos tal vez en algunas de las ciudades? ¿Cómo le hacen entonces para poder tener contacto? Aparte, si se van, a veces la migración es de forma legal, a veces es de forma ilegal, y a veces cuando llegan a Estados Unidos o a otros países a donde vayan, no necesariamente tienen el poder adquisitivo para tener esa tecnología y poderse comunicar. Entonces, ¿qué tan real es esto? Porque tal vez es en un cierto clase social, pero no en todas, y nosotros sabemos que en México la migración pues es muy fuerte de una clase que no es realmente la clase más pudiente, ¿no? Claro, sí. Tal vez, por ejemplo, esos teléfonos inteligentes no tienen acceso a cualquier persona, ¿no? Sin embargo, si uno va a una comunidad rural en México, por ejemplo, yo hice trabajo de campo en la zona mixteca, en el estado de Oaxaca, una pequeña comunidad, 90% de los habitantes tenía teléfono estacionario. Entonces se podía comunicar casi tiempo real con sus migrantes, ¿no? O sea, ya sea papá, o mamá o los hijos. La comunicación era muy fluida. Eso fue principios de este siglo, o sea, 2001, 2002, por ahí, ¿no? Entonces, claro, el acceso también es diferenciado según clase social y también según género, ¿no? Muchas veces... ¿De qué manera según género? Muchas veces las mujeres están prohibidas, o sea, no tienen acceso libre, aunque la tecnología esté ahí, porque están vigiladas, ¿no? ¿Por quién están vigiladas? Muchas veces por los suegros, por sus propios hijos, por sus padres, ¿no? Sobre todo cuando una mujer casada se queda sola en la comunidad y su marido migra, la vigilancia y control sobre el comportamiento femenino es muy fuerte. Entonces, una mujer casada está súper vigilada, no solamente por sus familiares, sino por toda la comunidad, ¿no? Wow. Y entonces... O sea, hay cosas que no se le permiten. Así es, ¿no? Y entonces, bueno, ahí existe la diferencia en acceso a ciertas cosas, no solamente la tecnología, sino ciertos bienes o ciertas actividades, sobre todo las actividades, ¿no?
Entonces las mujeres no pueden salir solas, tienen que salir acompañadas, ¿no? Y esa forma de vigilancia es lo que a veces regula el comportamiento de las mujeres, porque las mujeres mismas autorregulan, ¿no?, su comportamiento. Claro, porque es algo que se espera de ellas, ¿no? Así es. Pero, ¿qué porcentaje de esos hombres que se van regresan a esas mujeres que están tan cuidadas? Quisiera poner un poquito el ejemplo de Hiroki al ejemplo que se grabó en Michoacán. Sí. Hay una variante, hay un rito de comunicación. Cuando la gente se va, se construye una infraestructura, incluso como negocio de la propia comunidad, montando un internet, un Skype. Y eso se vuelve un rito. Cada determinado tiempo la familia entera, el hijo, la mamá, el papá, el abuelito y la esposa, van al Skype y se comunican con el padre. El padre imparte una serie de ordenamientos, una serie de disciplinas, y ese es el ámbito privado en donde se hacen indicaciones, la autoridad a la distancia, la hija tiene que ir a la fiesta, el papá en Nueva York dice no va a ir porque yo digo, y la autoridad está ahí, la esposa obedece. Pero hay una variante bien interesante, un poco a diferencia de los de Oaxaca. ¿Te parece si nos lo dices regresando a este corte? ¿Cuál es la diferencia con los de Oaxaca? Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza. Bueno, ya estamos aquí de regreso, ya estamos platicando sobre las familias migrantes o, como les dicen, las familias transnacionales. Así es que quédate con nosotros. Y estábamos comentando la diferencia, inclusive en el interior de la República, sobre qué sucede en un estado y qué sucede en otro. Sí, comentar de una variante bien interesante. En el ámbito de la relación privada, ese famoso Skype define formas de distribución de autoridad o de responsabilidades. ¿Cuánto tiempo tienen de haber aplicado este tipo de tecnología? Porque, bueno, también es una tecnología relativamente nueva. Sí, bueno, nueva, ¿no? en este pueblo tendrá entre 8 y 10 años aproximadamente, que es el tiempo que tenemos trabajando en la zona. Y ya había desde ese momento, bastante precario, pero de hecho uno de los proyectos, que margen aparte, es un proyecto que hizo la Iberoamericana para instalar sistemas de comunicación vía Skype para las familias. Volviendo al tema, lo comentaba hace un momento, esta forma de diálogo es a través del Skype, se reproduce una forma de distribución de responsabilidades que coordina el papá que está, en este caso en Nueva York. Él define las formas, los permisos, la distribución, el mismo dinero, en qué se va a gastar. Regularmente la familia solamente asiente, dice sí. Pero hay un espacio bien interesante que es el espacio de las iniciativas particulares. Si es en el ámbito público, si es público y está fiscalizado por la comunidad, es bastante bien aceptado, incluso promovido. El caso de este proyecto que hizo el Instituto para Desarrollo Sustentable y Equidad Social, el ITSES, en la Ibero, que financió el programa Asuntos Migratorios de la Ibero, era eso, ayudar a estas mujeres se juntan. Y cuando nosotros dialogamos con las comunidades, particularmente con los jefes territoriales, que son los que mandan ahí en la zona, los señores decían, no importa, en tanto no quieran hacerlo en privado ni a escondidas, si esto es una empresa, adelante, no hay ningún problema, incluso tienen la parte de nuestro apoyo. En el ámbito público, hay, y digo en el caso específico. ¿Cuál era el problema de hacerlo en privado? En privado era que se podía prestar a muchas cosas, a diálogos no autorizados, digamos, de un actor privado, de un hombre, pues, ya no el profesor, ya no el investigador, una persona que quisiera platicar en lo privado con la esposa. Si todo era en público y todos los resultados y las negociaciones eran público, encantado de la vida, decían los jefes territoriales. Dicho esto, cuando se hace todo el diálogo con la comunidad, insisto, particularmente con los jefes territoriales, ellos aceptan de buena manera. Y entonces este proyecto avanza en forma muy adecuada, muy fluida. No hubo ninguna oposición. No, bueno, pero lo que sí al final, sí nos dimos cuenta que es a la hora de intentar negociar con los esposos para hacer los cofinanciamientos, para invertir en el proyecto,
el esposo siempre respondía, necesito yo platicar, o la esposa respondía, yo no te puedo decir, necesito platicar yo con mi esposo. Si él me dice que sí, adelante. En ese espacio privado de la negociación, para luego darnos respuesta a nosotros de la cofinanciación, ahí estábamos vedados completamente. En la iniciativa de campo era una apertura, y es una pequeña diferencia sustancial. Claro, bueno, aparte muy interesante y que nos revela mucho sobre la sociedad en la que estamos viviendo o la sociedad que está viviendo México en el interior de la República. Esto que nos está platicando Javier es un proyecto que vamos a ver un poquito más adelante. Fuimos a grabar una cápsula justamente a Cebina, en Michoacán. Todas las cápsulas que ustedes están viendo las fuimos a grabar ahí. Alejandro, nuestro realizador, lo hizo y les van a gustar mucho, y aparte son muy claras de qué es lo que está sucediendo con estas mujeres, cuál es el proyecto que ellas están realizando. A mí me gustaría decir, porque yo creo que justamente lo que refleja la migración en el caso mexicano es la diversidad de país que somos. Porque ahora están contando de una experiencia más rural, más de un ámbito comunitario, y eso lo podrías ver replicado, por ejemplo, cuando se va a levantar el censo. También hay todo un control social de la familia, de la mujer, dónde habló, con quién habló. Cuando se hacen trabajos sobre temas de control de la natalidad, pasaría lo mismo. O sea, aquí creo que hay que matizar en el sentido de que tú preguntabas hace rato un poquito en términos de datos. México es uno de los países de mayor emigración del planeta, y tenemos además una migración de más de 100 años. Lo que ha ido pasando en la experiencia mexicana, especialmente con Estados Unidos, es que se ha ido diversificando, se ha ampliado a más grupos sociales, porque aunque en México hay un grupo de gente muy humilde que migra, en general la migración no es de la gente más pobre, porque migrar cuesta. Estoy hablando de migración internacional. Y lo que ha pasado en las últimas décadas es que esta diversificación ha implicado la incorporación de otros grupos más urbanos, por ejemplo. Antes era una migración mucho más rural, también de otros sectores más de clase media baja, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que eso ha permeado la experiencia migratoria en muchos más ámbitos, que no solo sería una parte de lo rural propiamente, y ahí van a privar mucho de estos usos y costumbres que tal vez no son por la migración solamente. Lo interesante es la respuesta que se da también comunitariamente. Un ejemplo, muchas veces en la migración de población indígena se articulan mucho mejor porque las redes y los lazos están más fuertes que en una migración urbana, donde tal vez la unidad familiar se compone de un grupito y no es el colectivo. Claro, entonces es que hay diferencias y también. tal vez un poco también, digo, perdón si estoy equivocada, me corrigen, pero esto del control. O sea, la verdad es que llama mucho la atención el cómo toda una comunidad controla a las mujeres que sus maridos migraron. Eso es difícil que suceda en la ciudad. Sí, o pero sea, no, es diferente. Fíjate que vamos a ver una cápsula de una mujer también que grabamos allá en Sabina, en Michoacán. Cebina, perdón. Justo Correcto, estábamos hablando que no es el apellido del cantautor, y yo ya lo estoy diciendo así, discúlpenme. En Cebina. Y esta mujer tiene 10 años que su marido está fuera de su hogar. Vamos a ver cómo lo está viviendo y acompaña. Mi esposo emigró a los Estados Unidos, ya tiene como 10 años por allá. Yo platico con mis hijos de que su papá pues se encuentra en Estados Unidos para que nos dé una mejor vida, pues más que nada para ellos, para que salgan adelante. Y hay veces que sí me siento sola y hay veces que sí, pues sí, hasta los niños a veces me preguntan, ¿y por qué mi papi no se viene? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Y por qué no se viene? Dile que se venga ya o así. Miras que la gente voltea a verte y dice, no, ¿por qué lo dejaste allá? ¿O por qué te viniste? Y no, pues a lo mejor ya hasta dicen, a lo mejor ya está con otra y tú aquí esperándolo. Y pues sí, me hacen muchas preguntas sobre eso. Mi esposo me habla cada tercer día y pues sí, platicamos siempre de cómo están. Bueno, él me pregunta cómo están mis hijos y cómo están de salud o qué andan haciendo. Normalmente me pregunta dónde están o qué andan haciendo. Él dice que sí va a regresar para acá, que sí. Dice, bueno, a veces platicamos y dice, ya a lo mejor este año me voy. Pero sí habla de regresar para acá, a México. Bueno, pues insisto, muchísimas gracias por dejarnos grabar estas cápsulas. Y un poco, bueno, ¿qué pasa con los hijos de estas mujeres? ¿Cómo viven ellos esto de la migración de sus padres? A ella nos está diciendo, bueno, tiene 10 años que él no viene para nada, ¿no? Aunque habla cada tercer día. Claro. Ahí depende mucho de la edad
cuando se separó de su padre. Cuando un hijo o una hija tiene un recuerdo del padre, la vivencia es muy diferente cuando un niño o un bebé que no conoció a su padre durante 10 años, 5 años, ¿no? Porque para esos niños y niñas, el padre es una persona completamente extraña. Como en la primera cápsula, ¿no? La niña no quería reconocer a su padre como padre, porque nunca lo conoció, ¿no? Entonces, cuando el padre regresa, para ambos, tanto al padre como al hijo, a la hija, es un aprendizaje nuevo de convivencia, ¿no? Ese aprendizaje puede ser muy difícil o puede ser relativamente fácil. Pero antes del retorno, ¿cómo viven ellos la ausencia? Todos estos años, o sea, nosotros sabemos que a los niños se les pregunta, ¿no? El que quiera responder, Frida, si quieres decirnos. Sí, claro, o sea, yo creo que pues ahí, o sea, hay una cosa que sucede también con los hijos, bueno, que también sí hay una ausencia, pero también hay un ideal de ese padre que se fue, una idealización también de ese padre, que no nomás se idealiza el padre mismo, sino o el pariente ausente, a veces es el hermano mayor, donde ese ideal ahora también se refleja sobre ese niño y donde él también espera de sí mismo, aunque no se lo espere, aunque no se lo diga a la familia, migrar. Y entonces ahí es cuando también vemos la migración generacional, donde empezó desde, bueno, yo también acabo de ir al municipio de Penjamillo, en Michoacán, donde yo fui a entrevistar a una familia de retorno, de migración de retorno, pero que bueno, yo me encuentro no nomás con una generación de los niños que estaban retornados de Estados Unidos, sino con sus padres y también con sus abuelos y su abuelo que estaba ahí al lado de mí, que fue también bracero, que también tenía su propia experiencia de migración y que esto es un ideal, pero también un patrón que sucede dentro de los niños y las familias. ¿Y qué tan real es este ideal? O sea, hablando de ideal, porque una de las razones por las que ellos quieren ir es por esta idea del sueño americano, ¿no? Lo sabemos, esta idea de veras traer más dinero, de vivir una mejor vida. ¿Qué tan real? Sí, o sea, yo creo que, bueno, desde el 2008, desde la administración del presidente Obama, hemos visto más que todo el fenómeno donde ahora están retornando más familias migrantes que las que se están yendo. Y, o sea, el ideal existe, sin embargo, también hay números, varias migraciones que ya pasaron dentro de la familia. Sí hay vivencias muy distintas, pero son ya 3 generaciones que tienen diferentes... Y estas familias y al final del cabo estaban todos en México, todos con sus propias historias de diferentes generaciones, de contextos sociales muy diferentes, pero enfrente de mí estaban las 3 generaciones, la abuelita, el abuelo, los papás que se fueron sin hijos y los niños estadounidenses ahora viviendo en México. Que ahora, también ¿por qué dices que están ahora regresando más? ¿Qué es lo que está sucediendo que está haciendo que regresen Claro, más? desde el 2008 que entró el presidente Obama, se empezaron las reformas migratorias y toda la militarización, también el presupuesto para que la patrulla fronteriza, para que el Instituto Nacional de Migración, el ICE allá en Estados Unidos, empezaron a hacer muchas más redadas y hubo un impulso muy grande de deportaciones. Van más de 2 millones de deportados dentro de estos últimos años y entonces eso implica que las familias no nomás está regresando el papá, porque de un principio no nomás migró en muchas ocasiones el papá, sino migró toda la familia o migró tal vez la pareja o se encontró a una pareja ya estando en Estados Unidos y bueno, y ahora 50% de las familias que están indocumentadas en Estados Unidos tienen hijos estadounidenses.
Y esos padres, al ser deportados, no van a dejar a sus hijos. Muchos sí, porque a lo mejor existe una familia extensa con las que pueden dejar sus hijos para que tengan más oportunidad de estudio, etcétera. Sin embargo, muchos de estos niños se están regresando con sus papás pues para seguir con esa unidad familiar. Claro, qué importante. Sí, a mí me gustaría mencionar algo. La ausencia duele. O sea, aunque se maneje y aunque se elabore, hay quienes tienen las capacidades emocionales, familiares para enfrentar esto y a lo mejor colectivamente este país se ha ido enfrentando. Bueno, obviamente la ausencia de un padre, de una madre, ese es el dato que modificó también la experiencia migratoria. Generalmente hubo una experiencia del padre que se iba y toda la adaptación frente a esto, como mencionaban, bueno, todas esas estrategias hasta para mantener incluso el control, date cuenta de lo duro. Ahora, empieza un proceso hace unos 10, 15 años donde la migración de más mujeres se intensifica. Y entonces lo que empezamos a ver es una estancia de niños con abuelos que han provocado toda una relación que digamos no es lo ordinario en el sentido de los abuelitos cuidando a los niños que van creciendo, los papás fuera, pero con una relación en que aunque mantienen el control, bueno, pues es imposible mantener el control de un niño en el día a día, aunque el padre ordene, digo, ¿no? Se saltan a la abuelita y hay una parte que se vuelve muy perversa en ese contexto. Claro, debe de haber como una confusión de quiénes son los que mandan y no, si el papá sigue pretendiendo mandar desde Nueva York y la mamá desde San Francisco y los niños están aquí con los abuelos, ¿no? Y por ejemplo, bueno, o como en el caso de las comunidades, se habla mucho, ¿no? Las remesas y el envío. Este es el tema favorito del Banco de México, ¿no? Cuando habla de migración. Pero fíjate qué interesante, se han hecho estudios donde se ha visto que el alto consumo de ansiolíticos, incluso en comunidades rurales, donde está mucho más controlado el papel social que se ejerce en general sobre la comunidad, ha aumentado muchísimo la última década. ¿Por qué? Porque la gente está angustiada, está ansiosa, o sea, se deprime, aún con las características y fortalezas que todos y cada uno pueda tener. La otra, que es otro fenómeno que también se ha visto, es la obesidad en los niños, hijos de papás que se han ido, porque tiene que ver como una forma de demostrar simbólicamente que no estoy del todo ausente, te estoy proveyendo, te estoy enviando algo que tú, al final de cuentas, muestras a la comunidad, al colectivo, a tu sociedad. Mi mamá me está mandando algo, la ropita linda, lo que sea, cuando hay esta capacidad. Y la última cosita que yo sí quiero decir, lo decía Frida muy bien, 3 generaciones de migrantes que ella vio hace poco, hablan del drama social de que en un país siga siendo la utopía irse a Estados Unidos para ayudar a la mamá, para mejorar las condiciones. Te hablan de mínimo 30, 40 años en el sentido de una incapacidad de poder frenar las razones económicas de la migración, porque yo decía al inicio, puede haber otras razones. Claro. Y bueno, bienvenidas cuando son para algo de mejoría, cuando son ¿no? otras razones, por supuesto, como dices tú, bueno, tal vez por alguna cuestión de estudios o tal vez de porque amor, te enamoraste de alguien, etcétera. Sí, hay otras razones, pero estas son las razones más comunes y que son las razones que más vemos. Claro, esto, por ejemplo, de los regalos, ¿no? Nos llama mucho la atención en la investigación que hicimos aquí en Diálogos, la cantidad de regalos que mandan, ¿no? Y cómo es esa una de las formas que ellos hacen el contacto a través de el dinero, los regalos, la ropa, los artículos de lujo, ¿no? Que después es mandan. Cubrir la ausencia, ¿no? Es Cubrir estar presente, mostrar que no me he ido del todo y realmente tiene una parte en que este país tiene una parte deprimida por el tema de la migración. No, bueno, pues es que no me he ido del todo, pero llevo 10 años allá. Está Ni difícil. dejas de estar, ¿no? Y dejas de estar. Vamos a un corte, en un momento regresamos. Soy Magdaleno Romero Román, tengo 62 años y me dedico a campesino. Me fui porque aquí no había trabajo y para ver a mis hijos que estaban allá, porque muchos me contaban que mis hijos andaban ya desbalagados, borrachos y todo eso, ¿verdad? Ya les hablé yo de ahí de la frontera, les dije, ¿saben qué? Aquí estoy. Y me dice uno, papá, ¿y para qué está viniendo? Le digo, para que voy a verlos, porque ya tienen un tiempo que no me habían hablado. Entonces yo por eso me obligué a ir. Allá trabajé en una procesadora de pollos 6 años. Pues es muy difícil para encontrar trabajo allá, porque todo es a cambio de papeles.
Ahora, si no sabe hablar en inglés, no trabaja. Mi esposa un día me habló, me dijo que mi mamá estaba muy enferma y que me viniera, por lo que ya no la iba a encontrar de repente. Porque así me pasó con mi papá. Yo apenas llegué allá, tenía 3 años cuando él murió. Y yo ya no quise que fuera lo mismo, porque yo a mi papá lo había dejado bien. Pero ya mi mamá ya dije, pues a lo mejor me va a pasar lo mismo, mejor me regreso otra vez. Estados Unidos vale la pena por el trabajo y por el dinero. Y constantemente estaba hablando con mi familia y estaba al pie de la letra con ellas, con ella, con mi esposa, y ahora ya difunta. Entonces ya ahorita ya no tengo pues con quién platicar, ¿verdad? Pero yo no olvidé a mi familia porque yo sabía que aquí era mi raíz. Y yo no me quería quedar por allá porque muchas personas se quedan por allá. A México vale la pena porque aquí vivimos, aquí tenemos nuestras casas, aquí crecimos y aquí morimos. Bueno, pues acabamos de escuchar otro testimonio. Muchísimas gracias a este señor que nos platica cómo él se va, ¿no?, a buscar a sus hijos, a estar un poco con ellos. Me llama la atención porque nos dice, es que me dijeron que se estaba portando mal, entonces pues yo fui a ver si es cierto que se estaban portando mal, y aparte aprovechó para quedarse un tiempo ahí y también mandar dinero a México, ¿no? Sí, por favor, Javier, adelante. Sí, sigo la línea de la doctora Calderón. No hay que olvidar que cada vez que un solo migrante se va del país es un fracaso de las políticas de desarrollo. Cada uno que se va debe medirse como termómetro. Si un ser humano se va contra su voluntad porque aquí no hay nada, siempre será una crítica a un gobierno que es incapaz de retenerlo para que se quede a través de un proyecto de desarrollo. Siempre hay que entender eso, no perder eso en perspectiva, porque ciertamente es muy importante ver la tragedia humana, es necesario para hacer un diagnóstico y poder trabajar con esta población. Pero siempre, cada vez que hablemos de migración, habrá que decirle al gobierno, cada migrante que se va es un fracaso tuyo, porque no has sabido retenerlo, alimentar adecuadamente, por tus altísimos niveles de corrupción, de impunidad. Esto abona mucho a la migración. En segundo lugar, entender también que cuando estamos hablando de estas familias, habrá que entender que si la política pública en México no ha logrado atender a los que están aquí, entramos a otro reto. No hemos acabado ni siquiera el ciclo de protección de los que están aquí cuando ya tenemos varias decenas de miles de personas que ya retornaron con hijos que a veces ni siquiera hablan español y que requerimos otra política pública también para esta población. Y si revisas normas, no existe. nada. Si revisas normas, leyes, es un absoluto fracaso. No hay una lectura clara de que no hemos terminado la primera fase de atención a los que se quedaron. Ahora hay que atender a los que regresan o a los que traen que en su momento se fueron. Es decir, estamos exactamente desnudos en la segunda parte y tremendamente deficientes en la primera de atención a poblaciones que ya se quedaron aquí. Claro. Entendiendo, reitero, que es un problema estructural que los gobiernos deben ser muy autocríticos, entendiendo que es un fracaso de la política pública. Porque sí podríamos hablar, ustedes que son especialistas en el tema, de un porcentaje que fuera como esperable, hablando históricamente, ¿no?, de que en la humanidad de por sí tiende a migrar, ¿no? Pero esto sería pues nada más como un porcentaje mínimo. La mayoría es por un fracaso de no encontrar algo económico que le beneficie en el país. La movilidad social en México está truncada, entonces la migración ha sido una estrategia sobre todo en comunidades de alta carestía, y tienes toda la razón, la migración es una cosa sine qua non a la condición humana, siempre se ha dado y somos por naturaleza gente que buscamos. Claro, el punto aquí, digamos, la crítica o el comentario es cuando la migración se ve obligada, se ve forzada. Y aquí, como en las comunidades que estamos viendo, pues el señor regresa después de haber estado ausente, de haber dejado a su familia, ganarse el pan en una circunstancia muy difícil, y vieron el contexto atrás de la imagen, muy pobre. O sea, ¿qué mejoró? ¿En qué se movió su condición? Pues lamentablemente no creo que en mucho, y por tanto simplemente fue una salida para una política que no existió ahí, ¿no? Sería por ahí la cosa. ¿Sabes qué, Leti? Un poco ese comentario que estás diciendo también se refleja en la primer cápsula, que no sé si recuerdan,
donde ella nos hace la descripción y nos dice, bueno, el suelo era de tierra, yo tenía como condiciones muy precarias y sin embargo estamos viendo su casa y seguimos viendo que siguen sin ser las condiciones óptimas, ¿no? Es como muy extraño, o sea, el brinco no es tan grande como se espera, ¿no? No, bueno, Javier. hay una condición en que sí favorece y ciertamente hay una, y digamos, sigue siendo una estrategia, ¿por qué? Porque hay una economía y además ahorita en Estados Unidos que empiezan ya a salir de la crisis, que lo que se ha visto es que aunque se ha mantenido un equilibrio en términos de que la migración mexicana ya no ha aumentado como lo ha sido, bueno, tenemos casi 12 millones de mexicanos nacidos en este país que están en Estados Unidos y de los cuales se calcula que unos 5 millones, Frida no me tiene los datos más frescos, de niños, hijos de esos mexicanos. 3 millones, sí. Que entonces tendrían derecho a la doble nacionalidad porque en nuestro país se permite. Claro. Pero ¿qué crees? Que en México hay una cantidad de obstáculos en términos administrativos, burocráticos, que no les permiten gozar de ese privilegio que, digamos, ya se consiguió desde el 96. Entonces, ¿Cuántos millones, Frida, decías? Son 3 millones de niños, hijos de padres mexicanos indocumentados. Entonces, Que ya nacieron en Estados que Unidos, ya nacieron en que Estados tienen la nacionalidad norteamericana. Exacto. Entonces, ese es el número que potencialmente puede regresar a México. Claro, y que tendrían que tener la nacionalidad mexicana. Exacto. Tienen, por derecho constitucional, tienen el derecho a la doble nacionalidad. Sin embargo, sí, o ya estando aquí en México se les dificulta mucho por los documentos y la certificación, la apostilla Claro. que se requiere para poder. Y eso, claro, a nivel de la familia, todo lo que significa, que ahorita lo vamos a ver con el siguiente testimonio, pero muy Javier, rápido, por Cristina, favor, claro que sí. decir muy puntualmente que en el caso de los hijos de retornados que ya nacieron allá, hay un problema legal en México, ¿Cuál que es? es el tema de su reconocimiento de estudios. En México se habla de las equivalencias como requisito ineludible para que los estudios que hagan en otro país sean reconocidos aquí. Es un defecto terrible que está afectando no a decenas de miles, sino a millones de jóvenes que en alguna área, en algún punto de sus estudios tuvieron que volver y que aquí es imposible reconocerlos, ya no digamos por el tema del apostillado, es la equivalencia. Como no es equivalente el estudio por los contenidos, inmediatamente se les rechaza. Eso impide, por supuesto, aparte del problema de que nada más saben inglés y no saben español, requiere una intervención urgentísima. Y por último, el tema de la remesa. Perdón, antes de que nos digas lo último, ahorita nos dices lo de las remesas, pero ¿y no sucede lo mismo del otro lado? O sea, también los que se van para allá tampoco son reconocidos, ¿no? Hasta cierto nivel, sí. Cuando tú llegas al nivel de la high school o la universidad, entras en un proceso muy fuerte de También dificultades igual, ¿no? de reconocimiento. Lo que es la primera fase hasta la secundaria es casi restricto por un tema constitucional. Cuando llegas a la high school, hacia la universidad, ahí empiezan los graves problemas. Okay. Perdón, por último, y con eso termino. Sí, en claro. el tema de las remesas, como vieron, la parte contextual del señor es muy pobre. Era peor cuando se fue. Ni siquiera tenía un terreno. Eso que tiene ahí pobre, lo compró con sus remesas. Y de hecho, él logró comprarle terrenos a los 5 hijos. Es decir, pero el tema es que solo es un baldío. Es decir, mi punto aquí es, si uno revisa por investigaciones, en este poblado no hay política pública que acompañe las remesas. Se le echa mucho la culpa a las remesas, casi como que se le atribuye poderes mágicos. Yo he repetido constantemente en investigaciones, claro que son útiles a condición de que lo acompañe una política pública eficiente, sostenida, y que las remesas se vuelvan complementarias, no sustitutas de la política de desarrollo. Y lo que pasa en Sebina es que en muchos casos se ha vuelto sustituta de la política pública. Ok, muchísimas gracias, Javier. Oigan, bueno, pues tengo por aquí a César, que él, ¿cómo está, César? Buenos días, gracias por estar aquí. Y él tiene una historia justamente de esto. Tus papás se fueron a Estados Unidos cuando tú tenías ¿qué edad? 12 años. ¿Cuántos se quedaron de ustedes aquí en México? Me quedé yo, bueno, se fue mi padre, mi madre primero, y después mandó por una de mis hermanas, un hermano, y al año siguiente él regresó por mí. ¿Ustedes con quién se quedaron aquí mientras? Yo estaba al cuidado de una de mis hermanas, la mayor. De hecho me fui yo y al año de que yo me fui regresaron por ella y su esposo. De esta manera nos fuimos todos a vivir a Estados Unidos. ¿En qué parte de Estados Unidos vivían? En Carolina del Norte. ¿Y cuáles fueron los motivos, si es que sabes ahora, por los cuales tus papás tomaron esa decisión? Me imagino que en ese tiempo fue por un mejoramiento de vida, por poder tener un poco más en cuestión de, pues,
escolaridad, salud, dinero. No, es lo que ahora que yo regresé me encontré con esos problemas para mis hijos. Entonces me imagino que lo que motivó a mis padres para salir de México. ¿Tú a partir de los 12 años ya te quedas a vivir en Estados Unidos? Sí, me quedo a vivir allá, estuve en la escuela, lo que es la high school, y viví allá por cerca de 13, 14 años. ¿Y trabajaste allá? Sí, trabajé, tuve una pequeña carrera de chef, llegué a ser gerente general de una cadena de restaurantes, pero por motivos familiares de retorno decidí acompañar a mis padres de regreso a México. ¿Tus papás hace cuánto se regresaron a México? Hace 6 años. ¿Y tú regresaste con ellos? Regresé con ellos. ¿Hace cuántos años? Hace 6. Hace 6, que estás aquí. Sí. Y allá, ¿tú sí considerabas que habías mejorado la calidad de vida? En cierta forma, antes de llegar a México, nunca lo pensé así, porque lo que yo conocí fue en Estados Unidos. Claro. Entonces, mi juventud todo fue en Estados Unidos. Cuando llego a México, estaba mucho mejor allá. Okay. En todas las cuestiones puedo decir que estuve mucho mejor allá. Ok, ahorita te retomo, César. Sí, Voy a platicarles también un poquito con Sandra, que la tenemos por aquí. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Gracias por estar aquí. Oye, cuéntame, ¿tú también desde muy chiquita migraron tu familia a Estados Unidos? ¿Cómo estuvo? Sí, de hecho mis papás me llevaron cuando yo tenía como 11 años. Entonces mi papá, mi papá iba y venía. Entonces decidió ya en un momento que nos fuéramos todos como familia a Estados Unidos. ¿Cuántos son ustedes? Somos 5. Entonces, ¿se fueron 5 contando a tus papás? Sí. Entonces, ¿fue primero tu papá y después poco a poco igual fue regresando por ustedes? No, de hecho vino por mis hermanos y mamá y por mí. Ok, ¿y cómo fue tu vida allá? Pues fue muy, a comparación ahorita ya estando aquí en México, fue mucho más cómoda en el aspecto de la salud, del trabajo. O sea, a pesar de que no fui legalmente, tuve oportunidad de trabajar, tuve oportunidad igual de tener una mejor calidad educativa. Entonces, en ese aspecto sí es mejor. ¿Cuántos años viviste allá? 11 años. ¿Y por qué no pudiste arreglar los papeles? No sé, por falta de información. Por falta de información. Sí. Ok, estando allá en Estados Unidos, ¿tú conoces a César? Sí. César es el hombre que acabamos de entrevistar y ustedes ahí deciden formalizar, tener un matrimonio, se casan ustedes. Ok, ¿esto hace cuánto tiempo sucedió? Ya tenemos casi 13 años. 13 años juntos. Y entonces, bueno, allá ustedes empiezan a formar su familia, cuéntanos. Sí, bueno, tuvimos a mi niña, él trabajaba, yo trabajaba, entonces después tuve a mi niño, que ahorita tiene 9 años. Mi niño, pues, lamentablemente cuando regresamos a México no sabíamos que tenía una discapacidad. Yo lo empecé a tratar aquí y me decían que era pie plano severo. Incluso hasta el mismo doctor, ya cuando fue a su chequeo, me decía que no era el aparato adecuado que él le había recetado. Entonces mi niño estuvo 6 meses con un aparato que no le funcionó para nada. ¿Tomaste la decisión de regresarlo? Sí, bueno, se fueron de vacaciones con mis papás. Ellos mandaron por mis niños. ¿Tus papás sí siguen viviendo allá? Sí. ¿Ustedes regresan siguiendo a tus suegros? Sí, sí. ¿Y tú también no recordabas cómo era vivir en México? No, yo era muy chica, no. La verdad no tenía una idea de cómo iba a ser todo. Y entonces, bueno, mi niño se van los dos de vacaciones. Una de mis cuñadas lo lleva al doctor. Entonces ahí fue cuando nos dijeron que tenía la discapacidad, que de hecho es distrofia muscular de Duchenne, es la más severa. Entonces, bueno, fueron 2 años que estuvieron allá mis niños con su familia de mi esposo. Entonces fueron... Ay, perdón. No te preocupes, entendemos perfecto. Es que justamente esto es de lo que estamos hablando, ¿no? Lo difícil de repente que es, porque claro, tú ya no tienes la oportunidad de regresar porque no tienes los papeles y sin embargo tus 2 hijos son norteamericanos. Sí. Ellos sí pueden ir y regresar.
Sí. Pero son menores de edad. Sí, de hecho sí. Entonces, bueno, ahorita mi niño está allá para seguirse tratando. Ahorita él tiene un tratamiento muy, muy bueno allá. Tiene medicamentos, le están proporcionando aparatos, terapias, o sea, todo. Pero lamentablemente es lejos de la familia. Entonces sí es muy, muy difícil para nosotros. Claro. Vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos hablando de la familia y la migración. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, estamos platicando con Sandra, que nos está contando cómo es su situación. Su hijo, que tiene 9 años actualmente, está viviendo en Estados Unidos con con tus suegros, ¿verdad? Con mis papás. Ah, con tus papás, están con tus papás y bueno, ella está tratando de hacer todo lo posible para poder, pues, regresar, para estar con él. Sandra, ¿qué es lo que ustedes están haciendo para tratar de regresar? Bueno, de hecho, yo he buscado bastante ayuda. No tengo la orientación, no sé muy bien a dónde recurrir, pero he estado buscando. Ahorita, bueno, de hecho le llevamos una carta al presidente a ver en qué forma nos podría ayudar. No tuvimos ninguna orientación, ninguna ayuda, nada. Ahorita estamos en un grupo que se llama APOFAM. Ellos nos están orientando y más o menos nos dicen qué podemos hacer, qué no. También, de hecho, ahorita estoy en proceso con IMUMI y me están tratando de ayudar también con algún abogado. A ver, sí, Frida, si nos quieres decir, Sí, ellos se sienten perdidos, ¿no? César y ella, y bueno, por supuesto su chiquita que está aquí, se sienten perdidos y con esta desesperación de tener a la familia separada, ¿no? Sí, en el Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI, hemos recibido, bueno, yo recibí personalmente la llamada de Sandra hace ya creo que 2 meses. Y bueno, está en el proceso. Nosotros contamos con una clínica jurídica donde contamos con 2 abogados que pueden más que todo a un principio orientar cuáles son los procesos migratorios que tal vez puedan ayudar a Sandra y a César para poder retornar a Estados Unidos. Ahorita no está el caso abierto con nosotros con IMUMI, pero sí le estamos dando una orientación a Sandra y a César para ver cuáles podrían ser las posibilidades, ya que sus niños son estadounidenses. En este caso, uno pondría, y también lo decía Leti, podrían calificar para DAPA, que son los el nuevo programa de Obama de la Acción Ejecutiva que anunció en noviembre, donde él anuncia que los padres de niños estadounidenses pueden permanecer en Estados Unidos. Lo desafortunadamente, o sea, de esa situación de Sandra y de César, es que ellos ya no están en Estados Unidos. Entonces ahí es como la barrera, creo que más grande. O sea, pueden permanecer en Estados Unidos mientras estén en Estados Unidos, no se hayan regresado. Exacto. Bueno, pueden empezar a tramitar este trámite que es temporal, que DACA y DAPA tenemos que también siempre estar conscientes que es una solución temporal. Y entonces, pero sí, o sea, ahorita entonces tendríamos que indagar un poco más en su caso, en cuáles son las posibilidades de abrir el caso, o sea, ¿qué se necesita para que ustedes abran un caso? Bueno, en IMUMI tenemos un cupo de casos que podemos atender, claro, ya porque somos una ONG relativamente pequeña y contamos ahorita con dos abogados de tiempo completo, de medio tiempo. Entonces sí, más que todo es esperar a que haya un cupo para abrir este caso y ya poder pues sí, entregarle los recursos necesarios y el tiempo necesario para poder Entonces, digamos que están en lista de espera. Exacto. Ok, Javier, por favor. Sí, comentar que en el programa Asuntos Migratorios, ya por esta necesidad que comentaba Frida, del desbordamiento de casos, estamos por abrir en los próximos días también un área jurídica, una defensoría jurídica, también con mucho gusto, en la medida de nuestras posibilidades. En este caso, el PRAMI es gestor en Estados Unidos, dialogamos con defensores en Estados Unidos para llevar casos allá.
hemos tenido gente encarcelada, gente en proceso, gente ya condenada. O sea, ellos se pueden acercar a ti y también. ella puede ser un caso que pudiéramos derivar a abogados en Estados Unidos. No aquí, no tenemos la capacidad, pero sí gente en Estados Unidos que nos ha hecho el favor de hace ya casi un año en apoyarnos en gestorías específicas, con mucho gusto. Entonces al final también se acercan, por favor. Leti, dime. No, yo estoy alzando la mano como en la escuela sí. porque fíjate que yo creo que este es un caso, a mí me da muchísima tristeza y verlo, ¿no? Porque creo que ejemplifica muy bien. Fíjate, ellos regresaron. O sea, están acá y digamos, no se esperan, no son una familia separada, no son una familia dividida y por tanto, sí quiero decir que en este sentido, bueno, qué bueno, podemos respirar tranquilos porque hay miles de casos de familias donde las mamás las han deportado y los niños se quedan en Estados Unidos y empieza una lucha legal incluso. Oye, pero terrible. César dice que él sí se considera una familia dividida. Me está no, diciendo no me refiero, pero están, permíteme, ahorita estaba hablando en el caso de Sandra. No, pero es que él es su esposo. Sí, pero a lo que me refiero es que ellos saben dónde está el niño, está con sus papás, él podría regresar y no está aquí en México, independientemente ahorita, porque la situación médica del niño es mejor en Estados Unidos y dado que él nació allá, tiene el derecho a ser atendido allá. Eso es una tragedia que el Estado sí puede resolver. O sea, estamos frente a algo donde sí hay quien puede tomar decisiones hoy y resolverlo. El niño fue bien atendido aquí, qué bueno que está siendo atendido allá. La familia opta por que se quede allá, por el bien del niño. Afortunadamente está con sus abuelitos, afortunadamente, o sea, no es que está en un refugio, el niño no está, o no saben dónde está, no, todo esto está bajo control. Simplemente tomo el caso como un ejemplo para decir, esta situación que ellos están viviendo, tienen un poquitito más de control que la mayoría de las familias que han sido separadas y que una de las cuestiones que más se está peleando ahora es por esta cuestión de reunificar a las familias. Personas que fueron deportadas, o sea, que no se regresaron, sino voluntaria o ellas mismas, sino fueron deportadas, y la situación familiar entra en un limbo terrible y están tratando de o regresar a Estados Unidos, lo que es muy difícil. Tú preguntabas hace rato, le preguntabas a Sandra, si en todos esos años no se pudo arreglar en Estados Unidos. Es dificilísimo, Sandra, dificilísimo, Cristina, lo que lo comentábamos acá. Estados Unidos, como todos los países, México también, tiene cuotas muy estrictas para las visas que ofrece por países. Es un tema político y todos somos como rehenes de esa discusión política a nivel internacional. Si no, no habría gente cruzando el mar y matándose cuando va de África a Europa. ¿Por qué lo hacen? Pues porque los países no ofrecen la posibilidad de llegar a la persona. Y racionalmente hablando, la gente va donde, como ahora la decisión de ellos, si el niño va a estar mejor, incluso con el dolor de la ausencia, de la separación, saben que va a estar mejor en este momento. Yo creo que el caso, ojalá que se pueda resolver si ella decide y pudiera ser que pudieran irse, pero es muy lamentable verlo porque ejemplifica la incapacidad del país que tendría que hacerse cargo hoy, que es México, el país de ellos, y resolver su situación porque ellos ya regresaron. Gente joven, productiva, reintegrarse y hacer de este país pues más productivo. César quiere comentar algo. Bueno, yo en este caso lo que comenta la señorita, sí, se lleva un poco más de control, pero creo que el tema es de qué es lo que sufre la familia o qué es lo que pasa a la familia. Para nosotros es una separación no estar con nuestro niño, o sea, el tener el control no quiere decir que no hay un sufrimiento por estar separados. En este caso, ustedes están sufriendo las separaciones, es una decisión que tomaron por amor, pero sí, obviamente les duele. Sí, claro, y el hecho de estar separados, pues, o sea, uno no lo hace por gusto, sino porque, como dice la señorita, el mismo gobierno nos obliga. En este caso yo pedimos ayuda a lo que es el DIF, del Distrito Federal, para mi niño, y me negaron absolutamente toda la ayuda. No ¿Por qué? ser. Por el simple hecho de que él es mexicoamericano y no nació dentro del Distrito Federal. Entonces, ¿a qué nos orilla el gobierno? O sea, a regresarlo. Desgraciadamente, yo lo digo sinceramente, si yo pudiera irme, yo me iría para allá. O sea, no tendría por qué estar soportando los robos de todo el gobierno por algo que nos pertenece a nosotros como ciudadanos. Y más como migrantes, como nosotros, migrantes de retorno, aportamos cantidades enormes para que la economía del país siga funcionando. Entonces, en cierta forma tenemos todos esos derechos. Yo lo único que pido es educación y
salud para mis hijos. Claro, por supuesto. Gracias, César. Muchísimas gracias. Sí, sí, por favor. Sí, claro. Bueno, gracias, César, por aclararnos que sí, o sea, esta es una situación difícil y creo que sí, o sea, es lo que estamos viendo en IMUMI, estamos viendo en las diferentes organizaciones con las que colaboramos, esta negación al acceso de la educación y de la salud para los niños estadounidenses en México. Sin embargo, no son extranjeros. Tenemos que entender que constitucionalmente los niños son mexicanos y por ende tienen derecho a salud y a educación y a todos estos servicios sociales. Muchas mamás con niños estadounidenses no están calificando para el programa Oportunidades, por ser, incluso siendo un programa asistencialista, la crítica que queramos darle, sin embargo, no pueden calificar para eso, no pueden calificar para el Seguro Popular, si no tienen esta identidad o esta nacionalidad mexicana ya inscrita. Y entonces eso es también un tema muy importante que tenemos que abordar en cuestión de la identidad de los niños migrantes binacionales. Claro, por supuesto, porque si no, entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, la verdad es que tenemos que ofrecerles todo ese tipo de cosas para que las puertas estén abiertas y ellos puedan regresar, pero con una mejor calidad de vida también. Y es muy importante que haya un cambio del paradigma de lo que implica esta niñez binacional. Hay la niñez binacional, migrante binacional en México existe y tiene que haber un reconocimiento mucho más importante de parte del gobierno, de las instituciones del gobierno que deben de ofrecer que existe y que es algo rico, es una población muy rica que, como yo comentaba al principio, que es resiliente, que es adaptable, que tiene la capacidad de estar en dos países. Y que aparte es nuestra, ¿no? Y que aparte Además, nosotros constitucionalmente tenemos la responsabilidad. Aparte es nuestra, por supuesto. Claro. Oigan, fíjense que tenemos una llamada justamente de una persona que nos va a platicar cómo sí ha sido muy difícil. A diferencia, dice que de lo que han estado escuchando, de que tal vez no está difícil, él dice que sí se desintegró su familia. Juan, ¿me escuchas? Sí, muy bien. ¿Cómo estás, Juan? Muchísimas gracias por recibir nuestra llamada. Sí, sí. Juan, cuéntame, ¿a ti cómo te fue? Dices que la verdad es que para ustedes pues no fue una buena experiencia esto de una familia migrante. Platícanos, por favor. Bueno, mi testimonio es el siguiente. Soy un hombre de 64 años y con el programa lo que sentí es mucho dolor y mucho coraje. Dinos. Tuve que estar en psicoanálisis superando el abandono de mi padre y coraje por lo que se nos trata de hacer creer por las justificaciones. Pasó lo siguiente, desde niños no nos dejaban jugar y nos decían, no puedes jugar con nosotros porque no tienes papá. No, momento, mi papá está en Estados Unidos y está ganando dólares. Pero me di cuenta que no me hacían falta los dólares, ni los juguetes que me mandaba, ni la ropa. Lo que necesitaba era a mi padre. Lo mismo sucedió con mi hermana. Ellos se van por el sueño americano, creyendo que van a ganar muy bien y que van a mejorarnos como familia. Pero la verdad, se va el padre, se casa con otra mujer, como en mi caso, tengo más hermanos por allá, nunca regresa, lo tengo que ir a buscar y nunca mejoramos económicamente. Y lo que oigo es que se van de mojados, se van de braceros y terminan trabajando de lavaplatos, de jardineros, de barrenderos y nunca mejoran sus familias. En mi caso, mi familia nunca mejoró y sufrimos el abandono. Y para mí es una mutilación de una familia. Nos pueden decir que vamos a aprender nuevas formas de convivencia, nuevas formas de comunicación, todo eso, pero la verdad, nuestras familias quedan mutiladas. Y lo voy a repetir, terminan casándose allá, al principio pueden mandar algo de dinero. Es como cuando nos hacen creer que millones de dólares están enviando. No es cierto, seguimos las familias iguales. Y sin nuestro padre, sin nuestra madre. Y qué terrible cuando se llegan a ir los dos. Es una sensación como si hubieran muerto.
algunos tal vez regresen, algunos tal vez los podamos ver. En el viaje que hice al tratar de ir a buscar a mi padre, en el camión encontré jóvenes que también iban a buscar a sus padres. ¿Y lo encontraste? Son verdaderas mutilaciones. Juan, sí. ¿Encontraste a tu papá? Me estoy esforzando para que no se me rompa la voz. Sí, lo encontré y mi padre no estaba económicamente mejorado. Vivía en unas condiciones casi como las nuestras. Entonces, yo pienso, si me preguntaran, bueno, ¿y tú ante eso que viviste, ante esas mutilaciones de las familias, qué harías? Yo jamás, como esas generaciones que escuché de braceros, jamás me iría de bracero, jamás abandonaría a mis hijos a cambio de un montón de dólares, o de juguetes o de ropa. Yo me quedé en México y trabajé, tengo un hijo abogado, un hijo diseñador y una hija psicóloga. Juan, si le busca uno y no se desespera uno, somos una gran nación. Ahora nos dan oportunidad, lo estamos viendo, de convertirnos en empresarios. Hay trabajo, no hay que desesperarnos. Yo les diría a los hombres y a las mujeres que quieran irse, no abandonen a sus hijos, no mutilen sus familias. No es verdad. Juan, ese es mi testimonio. Juan, muchísimas gracias. De veras, gracias por esta llamada. Para nosotros es muy significativa. Te agradezco que nos hayas contado tu historia, aunque sé que es muy dolorosa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Javier, por favor. Es el otro universo. Frida decía muy acertadamente, muchos migrantes son muy adaptables. Hay otro universo que no. Hay que entenderlo muy bien. Hay un altísimo nivel de gente que se suicida en Estados Unidos, migrantes. Tenemos que revisar las cifras sobre retorno de cuerpos, de gente que se ha suicidado en condiciones gravísimas. No todo el migrante es resiliente, no todos los migrantes tienen esas condiciones para poder adaptarse. Hay que pensar en esos altísimos riesgos y hay que entender que no estamos diciendo que esto debería ser, esto es lo menos peor de todo, no es lo mejor es que no se fueran. Lo mejor es que no se fueran. Vamos a un corte, en un momento regresamos, quédate con nosotros, ya estamos en los últimos bloques de este programa. Por supuesto. Cuando se habla de familias desestructuradas, dirías gente que no se comunica. Hay gente que vive en un solo espacio, en una sola casa y no se comunica. Las familias son más sólidas cuando el papá, la mamá se va y logran establecer formas muy innovadoras, muy interesantes de diálogo. El hecho de migrar no significa dejarse, no significa ausencia, significa lejanía. Migrar no es sinónimo tampoco de tragedia, significa una forma de enfrentar ciertas circunstancias. Dependiendo del tipo de migración, es el impacto que tiene para la familia. La familia migrante también es una familia que es muy resiliente. La resiliencia es una característica súper importante dentro de una unidad familiar, ¿no? Donde se sabe adaptar a los diferentes contextos culturales. Esa imagen negativa de familias migrantes tiene que ver con el ideal o con el modelo de ideal de la familia que existe en la sociedad. Eso no significa que tienen que estar juntos físicamente, sino que se puede utilizar redes sociales. El acceso también es diferenciado según clase social y también según género. Hay un rito de comunicación. Cuando la gente se va, se construye una infraestructura, incluso como negocio de la propia comunidad, montando un internet. El drama social de que en un país siga siendo la utopía irse a Estados Unidos. Yo me llamo Ana María, tengo 46 años. Tengo 5 hijos y de mis 5 hijos, dos están en Michigan y mi hija está en Alabama. Y ya están trabajando. Y 2 tengo aquí, un muchacho y mi hija la casada. Y uno es muchacho. Y ya todos me casaron pues ya por allá y nomás uno me quedó ya aquí, pues ellos por allá se fueron a trabajar para hacerse su casita. Y yo les digo que no me importa el dinero, yo lo que quiero es que vengan ellos a vernos. Porque mi hija ya tiene como 13 o 12 años que se fue y nunca regresó. Y así nunca regresó. Y mi hijo tiene ya
Duró 5 años y ahorita ya tiene como 6 o 7 años otra vez de vuelta. Y mi nuera también allá está. Ella también allá está y yo lo que quiero es que vinieran pues, a dar una vuelta. Le digo, mire, mi hijo, ya tienes tu casa, ¿qué más quieres? Aquí vas a trabajar ya para puro comer, pues ya tienes lo que ustedes necesitan en su casa, ya las tienen. Desde que mis hijos se fueron, pues ellos dejaron a mi papá y dejaron a mi hermana, dejaron pues a muchos, pues dejaron y ahorita que ellos se fueron, pues ya no, ahora que van a venir, pues ya no está mi hermana, ya no está mi papá, ya se murió un sobrino también de nosotros. Y ya, pues entonces nos hablan ya cuando ellos sabían ya que se morían. ¿Qué pasó, mamá? Y le decíamos, se murió Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Igualmente le agradecemos a esta mamá que nos platica, ¿no? La mayoría de su familia pues está allá. Dice, ya se casaron, ya se fueron para allá, están trabajando ahí. Curiosamente vuelve a decir lo mismo que nos dijo Juan en la llamada, ¿no? A mí no me importa el dinero ni lo que tengan que traer, a mí yo lo que quiero es que vengan, ¿no? Es verlos. Que bueno, vuelve a suceder lo mismo. Ya tenemos algunas llamadas, les voy a leer algunas de estas que han llegado. Rosa María Yáñez dice, para mí no ha sido agradable tener a un hijo que se fue de indocumentado. Han pasado 23 años y aún no lo he superado. Cuando él se fue tenía 19 años, lo volví a ver como a los 35 años. Los jóvenes que se van tienen sueños, pero los que nos quedamos aquí sufrimos mucho su partida. Muchísimas gracias, Rosa María. Yo creo que es una voz que comparten muchas de las personas que nos están viendo. Marisabel Corona, pienso que sí afecta a la familia cuando los hombres se van a Estados Unidos. Mi papá se iba y cada vez que regresaba no tenía la tolerancia, se perdía el vínculo y sentíamos que no era parte de la familia. Muchísimas gracias, Isabel. Eduardo Rivera. Soy orgulloso descendiente de migrantes. Llevo a una tercera parte de mi vida viviendo en diferentes ciudades de Estados Unidos y 2/3 en varias ciudades de México. En suma, de las dos naciones no se hace una. Mi verdadera patria es la dignidad y esa se realiza en cualquier entorno geográfico. Eduardo, muchísimas gracias por tu comentario. También por tu llamada, perdón. María Luisa Rodríguez, estuvimos mi esposo, mi hija y yo en Estados Unidos. Al inicio es muy difícil pasar y encontrar trabajo porque los salarios están muy mal pagados si estás de ilegal. Actualmente estoy en México con mi familia, pero como dice el especialista, sí es un error irse, pero también es un error el venirnos, ya que aquí no hay las mismas posibilidades. Gracias, María Luisa. Y por último, Norma Castillo. Mi hija es nacida en Estados Unidos y no tiene acta mexicana. He acudido a varias dependencias y nadie me ha ayudado. ¿Qué puedo hacer? ¿Le podemos responder a ella? ¿Alguien sabe? Sí, por favor, sí, Frida. Claro. Bueno, dependiendo de dónde esté, pero sí, es un proceso que están enfrentando muchas familias en México, donde esa acta de nacimiento estadounidense con la que llegan aquí a México tiene que ser apostillada por el estado donde nació el niño o la niña. Eso dificulta mucho porque solo hay una oficina en una ciudad y entonces tendría que encontrarse o tener a un pariente o a un conocido para escribirle una carta poder y de ahí mandar la apostilla, hacer el pago, etcétera, etcétera. Es un proceso muy arduo. Eso, sin embargo, acudiendo también más que todo yo recomiendo que acuda a la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro del estado donde esté, porque ellos tienen un mejor entendimiento de cómo son los procesos en Estados Unidos y en México para que poder así acudir a la ciudadanía. Necesita la apostilla, no nomás, me imagino que tal vez haya tenido problemas para acceder a la educación, a la salud, como comentaba. Eso es una cosa. O sea, la apostilla simplemente para la acreditación de la educación es una barrera grandísima y un problema grandísimo que está viendo la comunidad retornada. Sin embargo, para la identidad, para la inscripción de la nacionalidad mexicana, igualmente necesitas apostilla. Entonces, eso es lo que está dificultando y entonces por eso en IMUMI ahorita para el acceso a la educación estamos que se dispense
que se retire ese requerimiento de la apostilla para que por lo menos los niños tengan la garantía de no nomás acceder a la educación primaria y secundaria, sino que también a la acreditación, que en el momento que ellos ya terminen esa primaria, que también puedan acceder a la secundaria y a la preparatoria. Muchas familias están teniendo esta situación. Claro. Y entonces que se acerquen a las instituciones como la que acabas de comentar, para que entonces puedan ver si lo pueden resolver. Leti, por favor. Aprovechar un llamado a las autoridades de México que son conscientes y conocen muy bien de este tema, porque lo hemos discutido hace mucho tiempo ya en este país, se sabe muy bien de este tema, que flexibilicen. Hay una propuesta que IMUMI hace muy concreta, pero yo creo que hay un amplio espectro. El tema, ahorita nada más para no desviarme, el tema de el derecho a la nacionalidad que tienen los niños de padres mexicanos nacidos en el extranjero, es una ley desde hace 20 años, que por favor asuman que esto es una situación de emergencia. Es como pedimos a Estados Unidos que hubiera una amnistía, ojalá le dieran una amnistía a los mexicanos en México. Ok, muchas gracias. Ahora, una pregunta, Frida. Sí. ¿Tiene un costo? Sí, tiene un costo. ¿Es alto el costo? El costo de la apostilla misma es de $5 a $20, no es mucho, son que 300 pesos máximo. Sin embargo, el costo del envío, de tener a la persona, de mandar la carta poder, del tiempo que se pierde en que los niños no están acudiendo a los servicios, ese es el verdadero costo. Yo también haría un llamado, como lo hace Leti, a todas esas familias que tienen a sus familiares en Estados Unidos, que a esos niños que están naciendo en Estados Unidos, que en el momento que nazcan sus niños en Estados Unidos, vayan al consulado y inscriban a sus hijos como mexicanos y que cuenten con esa nacionalidad, doble nacionalidad desde el principio. Que si tú sabes que tú eres deportable porque eres indocumentado en Estados Unidos, que asegures el bienestar de tus hijos no solamente en el país donde estás, en Estados Unidos, sino también en México, porque siempre hay la posibilidad de un retorno. Claro, muchísimas gracias. Y bueno, por aquí tengo a Pati. ¿Cómo estás, Pati? Bien, gracias. Oye, ¿qué miembro de tu familia? Un hermano. Uno de tus hermanos. Un hermano. ¿Hace cuánto tiempo tu hermano? Él tiene un poquito más de 25 años en Estados Unidos, en Carolina del Norte precisamente. Ajá. Y pues... ¿Cómo fue la dinámica para ustedes cuando él se fue? Nosotros como hermanos sí lo lamentamos mucho porque es el único hombre. Entonces sí, pero yo creo que a quien realmente afectó fue a mi mamá. Pues sí, muy triste, lloraba y todo, y el señor del panel comenta que se comunican por el internet, bueno, ahora, pero hace 25 años no. Entonces, por eso es lo que yo le preguntaba, ¿hace cuánto? Porque antes era otra historia, ¿no? Entonces mi mamá dejó de saber, era por carta y tenía que comprar una tarjeta para poder hablar a casa, o sea, ese tipo de cosas. Claro. Ahora ya habla por el celular, yo le comunico a mi mamá y todo, y aún así mi mamá sigue triste. ¿No lo han visto desde entonces? Mi hermano no puede venir porque es indocumentado. El que él venga implica pues que ya no se puede regresar. ¿Él se casó allá? ¿Tiene familia? No, se casó, pero se divorció, entonces está solo. Es una de las preocupaciones como mamá, ¿no? Dice, mi hijo está solo. Mi mamá dice, si yo me enfermo o fallezco, no le avises a mi hijo, que no sepa, porque se va a querer venir. O sea, sí es muy triste, porque yo digo, ¿cómo yo no le voy a decir a mi hermano que es su mamá? Y después digo, no, mejor no le digo. O sea, sí es algo muy difícil, porque yo no sé qué haría si mi hermano regresa y le pasa algo. O sea, sí afecta a mí porque soy la portavoz entre los dos. Y mi mamá sí dice, me voy a ir sin despedirme de mi hijo. Y mi hermano me pregunta, ¿y tú cómo ves a mi mamá? Luego me dan ganas de regresarme, Pati. Pero si yo me voy a México, ¿de qué voy a trabajar? Ya tengo 46 años. Yo aquí fui manager del negocio, ahora él ya trabaja por su cuenta, estoy bien, vivo bien. ¿Allá a dónde voy? ¿A vivir a tu casa? Claro. ¿O a vivir a la casa de mi mamá? Esa es la realidad, muy difícil, claro, sí. Porque esa es la realidad a la que de repente hay que enfrentarse. Sí. O sea, sí, ok, me regreso, pero ¿a qué? ¿A qué? ¿Con qué condiciones? Sí. ¿Dónde voy a vivir? ¿De qué voy a trabajar? ¿De qué voy a trabajar? De repente ya tienen su vida hecha allá, a pesar del dolor de separarse de la familia. Claro. Pati, muchísimas gracias. Y bueno, por aquí tengo también a Marta. ¿Cómo estás, Marta? Bien, gracias. ¿Tú también tienes algún miembro de la familia? Prácticamente el 70% de mi familia está allá, entre primos.
hijos de mis primos que yo no conozco. Entonces, si yo pudiera definir hoy migración, te definiría desintegración. Porque exactamente hace 35 años, mi mamá es originaria de Guanajuato, y hace 35 años que era toda la familia unida, ¿no? Y hoy yo escuchaba de las comunidades, ¿no? Y es un pueblo, de verdad, es un pueblo de pura gente anciana, porque ya no hay jóvenes. Porque en el caso, por ejemplo, de mi familia, mis primos, todos se fueron con sus esposas y con sus hijos pequeños en aquel entonces. Ahorita ya los hijos crecieron y ya tienen hijos allá, entonces la posibilidad de regresarse es nula. Nula por la situación que desafortunadamente vivimos en México. Claro. Y aparte ellos ya hicieron su vida allá. Totalmente. Y su familia está allá. Así es. Entonces los papás, que son los que se quedaron aquí, pues es gente anciana que de verdad no tiene la facilidad de tener un internet, la facilidad de conectarse, ¿no? Lo que decía, de verdad, no la hay. No la hay, en ese pueblo no la hay. Y pareciera pueblo fantasma. Claro. ¿No? ¿De qué pueblo estamos hablando? Es de Guanajuato, el Mármol, Guanajuato. Por allá ellos están. Y realmente uno, si va a las comunidades por allá, eso es lo que ellos tienen, todos los chavos se van. Hacían un comentario sobre que las personas de bajos recursos son los que no se van, y no es cierto, consiguen dinero. Y ellos son los primeros que huyen, ¿no? Los primeros que se van. Sabemos que aparte después entre las familias les apoyan, ¿no? Les ayudan, hacen como estas vaquitas para poder ayudar a que se vayan. Entonces se ayudan o se mandan dinero. Y las historias son terribles, ¿no? Porque a veces en el camino les quitan su dinero, no llegan, en fin. Sí, o casos muy específicos, ¿no? De un familiar que, se fue para allá, entonces simplemente allá se encontró otra familia y sus hijos vivieron aquí chiquitos, solos, sin el papá, y él formó una familia en Estados Unidos, ¿no? Y jamás se supo de él. Entonces yo creo que para mí sí es desintegración. La migración sí es una desintegración, y que al final como país sufrimos las consecuencias, porque muchos de nosotros creemos que el estar allá es mejor, y quiero decirte, soy testimonio de que mis primos no viven lo mejor. Claro, trabajan, como decía César, ¿no? Son gente trabajadora, gente que trabaja, pero gente que tiene que cumplir horarios tremendos, gente que tiene que estar trabajando, no sé si más o menos que nosotros, porque yo desconozco, yo nunca he ido para allá, ¿no? Pero sí tienen jornadas muy largas. Creo que el costo de un beneficio de vivir en una pared de concreto o sin láminas, creo que es muy alto. Muchísimas gracias, Marta, gracias por tu comentario. Sí, por favor, Javier, adelante. Sería bien interesante casi armar un programa por comunidad. Son tan diversas las formas de movilidad y las motivaciones. La razón de argumentar el tema de la pobreza es que este planeta tiene 4 o 5 mil millones de pobres. Si esa fuera la razón fundamental, estaría desbordado el mundo. Porque hay gente, tenemos cerca de 800 millones de personas que solo viven con $1 diario. Si fuera esa la razón fundamental, estarían desbordadas las fronteras. Ciertamente hay problemas graves de pobreza, y hay cientos de casos, conocemos de gente que tuvo que empeñar incluso lo poco que tenía para irse, fracasó y se hizo más pobre todavía. Lo dije al principio, hay dos cosas que hay que entender. Sí, seguir debatiendo sobre el tema del derecho a migrar, pero más importante, pelear por el derecho a no migrar. Creo que es la gran agenda, no de México, del mundo. Habría que pelear porque se queden, porque hay motivos para quedarse, y porque eso implica todos los costos que estamos viendo, humanos, emocionales, suicidios y demás. En ese sentido, y con eso termino, cuando abonamos a los derechos, quiero comentar muy rápidamente, hace semana y media en la Iberoamericana, la senadora Ana Gabriela Guevara lanzó la iniciativa para modificar la ley de educación a efecto de que los estudios de la gente que vive en Estados Unidos o que estudió fuera sean reconocidos, y que se elimine la figura de la equivalencia, que es una de las razones que está impidiendo que se reconozcan los estudios. Yo invitaría aquí públicamente a la senadora a que agilizáramos el trabajo, y también pedir a la ciudadanía que acompañe a la senadora, y lo digo en el sentido de acompañar como presión y también como incentivo, para que esta ley se lleve a la práctica, se opere y se apruebe. Vamos a beneficiar estamos calculando de inicio cerca de 1 millón de personas que en algún grado de estudios no se les está reconociendo aquí. Claro. Invitaría a la ciudadanía a que acompañe a la senadora y que la incentive para que esto pronto se apruebe. Sí, muchísimas gracias.
Bueno, tenemos ya 20 segunditos, nos vamos a ir a un corte. Es el último bloque, ahorita que regresemos vamos a leer algunas llamadas y escuchar los comentarios finales de nuestros especialistas. Así es que quédate con nosotros, no te vayas, en un momentito regresamos. Cada vez que un solo migrante se va del país es un fracaso de las políticas de desarrollo. La movilidad social en México está truncada, entonces la migración ha sido una estrategia para, sobre todo en comunidades de alta carestía, casi 12 millones de mexicanos nacidos en este país que están en Estados Unidos. Son 3 millones de niños, hijos de padres mexicanos indocumentados. Ese es el número que potencialmente puede regresar a México. Claro. Por derecho constitucional, tienen el derecho a la doble nacionalidad. O ya estando aquí en México se les dificulta mucho por los documentos y la certificación, la apostilla que se requiere. Hijos de retornados que ya nacieron allá, hay un problema legal en México, que es el tema de su reconocimiento de estudios. Estados Unidos, como todos los países, México también, tiene cuotas muy estrictas para las visas que ofrece por países. Es un tema político y todos somos como rehenes de esa discusión política a nivel internacional. Esta negación al acceso de la educación y de la salud para los niños estadounidenses en México, constitucionalmente, los niños son mexicanos y por ende tienen derecho a salud y a educación. La niñez binacional, migrante binacional en México existe y tiene que haber un reconocimiento mucho más importante de parte del gobierno, de las instituciones del gobierno. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, tenemos otras llamadas de personas que nos quieren contar su historia. Leticia García, por ejemplo, dice: mi esposo migró de Puebla a la Ciudad de México para vivir mejor. Él desde niño ayudó a las labores de la casa, trabajó en el campo de sol a sol, pero nunca obtuvo ganancia económica, por lo que llegó a la Ciudad de México a los 16 años de edad y después se fue de manera ilegal a Estados Unidos, a Nueva York, como lo hicieron anteriormente sus primos. Es verdad cuando dicen que la mujer se queda a cuidar a los hijos y que no mejoran las condiciones económicas de la familia. Es triste, pero es la realidad. Solo si se trata de una familia previsora que planea poner un negocio o buscar la forma de progresar, se puede lograr. Pero toda la familia debe de participar y enfocarse cada quien a lo que le corresponda. Todo es esfuerzo y cada quien sabe lo que carga en su morral. Leti, muchísimas gracias. Este es un anónimo. Acabo de hablar con mi hija que necesita una operación. Ella está en Estados Unidos. A veces manda aquí a sus hijos y cuando los manda los hostigan porque no pueden hablar bien el español. Los discriminan. Y es igual que si uno va para allá y no sabe uno hablar inglés. Muchísimas gracias. Rosa María Gómez. Quiero saber si tienen algún grupo donde ayuden a buscar gente que se va al extranjero y ya no tenemos mucha comunicación con ellos. Sé dónde vive mi hermano, pero ya no me marca y le marco y no contesta. Tiene como 5 meses que no sé nada de él. Vive en Houston, Texas. ¿Sí? Sí. ¿Qué puede hacer? Hay un trabajo coordinado con el Movimiento Migrante Mesoamericano que dirige la señora Marta Sánchez Soler. Se hace trabajo de búsqueda en Centroamérica, México y en Estados Unidos a través de redes. Y en Estados Unidos a través de la señora Elvira Arellano, que también está en un juicio para visa. ¿A dónde pueden acudir? A través del programa Asuntos Migratorios. ¿Asuntos Migratorios? Sí, de la Iberoamericana. De la Iberoamericana. Okay. En Facebook y Twitter es Prami UIA. Déjenos el mensaje y derivaremos esta posibilidad al movimiento migrante para que haga las gestiones pertinentes. Rosa María, por favor, apunte esos datos para que lo puedan hacer. Rita González Escamilla. Mi padre se fue antes de que naciera a Estados Unidos. No lo conozco. Lo único que provocó es sembrar odio, rencor y coraje, porque nos dejó a la deriva, con una madre que no nos pudo proporcionar estudios porque vivíamos en un cerro y como pudo nos sacó adelante. Lo único que quisiera preguntar a Alberto González, ¿por qué nos dejó solas? Rita, pues bueno, espero que nos esté escuchando Alberto y a ver si hace contacto con ustedes. Pero bueno, estas son las historias que vemos y un poquito esto del costo emocional, por favor. Sí, yo creo que cuando hablamos de migración tendemos a enfocarnos en la parte económica, costo-beneficio económico. Sin embargo, también hay que pensar en los costos emocionales que tienen o más bien genera la migración en la familia.
Por ejemplo, los niños muchas veces lo que necesitan no solamente lo material, sino es la guía moral que debe tener la autoridad, ya sea padre o la madre. Entonces, cuando no tiene esa guía o cuando no está satisfecha esa parte emocional, tiende a tener esos sentimientos negativos hacia al padre o a la madre. Entonces, esos sentimientos también se convierten en una depresión, ¿no? Hay niños que sufren, sobre todo niñas, que caen en una depresión muy severa, que tienen que ser atendidas en un hospital psiquiátrico, ¿no? O sea, tomar fármacos y todo, para poder sobrevivir esa ausencia que vive durante largo tiempo, ¿no? ¿Y las mujeres, las esposas? Igual. Entonces, o sea, no todas las personas tienen esa capacidad de adaptación, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que ver caso por caso. Las familias transnacionales o familias de migrantes son heterogéneas, claro, ¿no? No es homogénea. Entonces, podemos ver las familias exitosas de mantener la unidad a través de la distancia, pero obviamente hay familias que se rompen, ¿no? Claro. Oye, fíjate que hacer esto de las familias tratar de hacer una familia exitosa, Javier, vamos a ver la siguiente cápsula, que es justamente lo que hicieron con las mujeres bordadoras, ¿no? Vamos a verla para que ustedes sepan cuál es este proyecto y cuál es el objetivo. En un momentito nos platicas y cómo esto ayuda justo a esta parte emocional de las mujeres. Acompáñame. Mi nombre es Marbella Vidales Ruiz. Tengo 4 hijos. Este taller está ubicado en Cebina, municipio de Nahuatzen, calle Morelos, en estado de Michoacán. Vinieron los compañeros de la universidad a invitarnos a formar este grupo de taller y nos nombraron a unas personas para ir a capacitarnos, para poder usar las máquinas que nos prestaron, porque son prestadas. Y nos enseñaron unas puntadas en las que podemos basarnos para hacer ya algunas prendas. Fueron las diferentes puntadas, fue lo básico pues para poder empezar a agarrar las máquinas, porque como son manuales, es una técnica pues diferente. Es sencilla, pero pues no la sabíamos. Ese taller se ha hecho para cambiar la visión de todas, para mejorar en muchas cosas, para mejorar las calidades de trabajo y que tengan más valor, que se valorice el trabajo que hacemos nosotras las personas pues purépechas que a veces el trabajo no lo valora uno aquí mismo. Antes de este taller yo me dedicaba al hogar. Estando en el taller me ha cambiado la vida en cierta forma, de que he conocido a más compañeras que de hecho hemos vivido pues aquí en el pueblo, pero no convivíamos, no estábamos juntas en algún momento, ya sea compartiendo pues cualquier cosa. Ahorita aquí compartimos el trabajo, compartimos experiencias, compartimos momentos que pues se nos hace más el trabajo que hacemos un poco más no pesado, y estamos a gusto. Bueno, pues muchísimas gracias por platicarnos esta historia. ¿Y en qué consiste, Javier? ¿Cuál es el objetivo final de esto? La primera es recuperar lo que se sabe siempre de un ser humano, que tiene gran capacidad de emprendimiento latente. Solo requiere acompañar, no ir a enseñarle, ir a acompañar a que su potencia, que es latente, que es natural a cualquier ser humano, salga adelante. Y solo requiere un pequeño incentivo. Segunda, que ellas nunca se sienten víctimas, ellas quieren salir adelante. La naturaleza de una mujer, y no soy feminista, solo digo descripción de hechos, la mujer tiene una enorme capacidad de adaptación, se sacrifica, siempre piensa, es una gran irresponsable de sí misma, piensa en los demás y en su gente. Y pensando en estas grandes potencias, el Instituto de Investigación sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social, el ITSES, en la Ibero, nos financia este proyecto. Este proyecto que tiene una figura de cofinanciamiento con la diáspora, con los padres en Estados Unidos, los dos financiamos en 50-50, a veces un poco más, a veces menos, de forma tal que montamos una infraestructura productiva
en donde estas mujeres ya tienen habilidades. Estas mujeres fueron llevadas a la Ibero a capacitarse, solamente a estilizar lo que ya sabían, vuelven, se les enseña a gestionar, a organizarse, a hacer un organigrama de trabajo, a administrar. Oye, ¿y cuál es la respuesta de los hombres que están en Estados Unidos? Excepcional. ¿De verdad? Excepcional. Es que siempre hay un proceso de convencimiento. Lo que sí nos repitieron permanentemente, si es gobierno, de ninguna manera. Si es la universidad, y tenemos 8 años de acreditados en la zona, eso es algo muy importante. Legitimarse a través de no promesas, no ir a robar como nos dijeron el primer día, vienes a robarme. Fue la primera respuesta que nos dijo la comunidad hace 8 años. 8 años después, la gente nos recibe, pero tiene 2 razones. Una, prometemos con cosas, incentivamos, potenciamos a las mujeres y muy importante, las dejamos libres, no las condicionamos, ellas fluyen de una forma muy natural y esto hace que adquieran ciertas capacidades de diálogo con sus propios familiares. Si esto nosotros mediamos con los esposos en Estados Unidos o con los mayores ahí, terminamos por hacer una situación que incluso se ha vuelto un tema de conversación y de incentivo en la propia comunidad. En Sabina ya hay 1 o 2 iniciativas que están queriendo copiar esto y eso por supuesto nos incentiva. Claro, por supuesto, pero entonces, a ver, ellas producen esto y después, ¿dónde lo venden? Después, la Ibero les ha enseñado unas mecánicas de mercadotecnia, les hemos creado marca, les hemos generado una estrategia de mercadotecnia. Hoy estamos viendo en la Ciudad de México, estamos por montar un lugar en una zona tan compleja como Polanco y estamos por vender ya hacia septiembre en todo el sur de Estados Unidos. Ah, bueno, pues eso está muy bien. ¿Y qué capacidad tienen para crecer? Es casi ilimitada. Ya empezaron a contratar gente porque se estaba desbordando. Ahora para Navidad ya tenemos unos pedidos. Y digo ahorita, hasta Navidad tenemos ya afortunadamente peticiones porque hemos logrado establecer, insisto, un tema de mercado. Hemos hecho una especie de mecánica. ¿Y el objetivo es tratar de que esos hombres regresen porque ya hay aquí un negocio? Primera, no pensamos en si retornan, pensamos en que los y las que están ahí no se vayan. Lo primero es promover la idea de crear circunstancias adecuadas para que la gente que intentara irse mejor diga, ahí lo tengo. Tengo muy claro, y creo que hablaré por todos los especialistas, espero, que la gente no dice, aquí gano 1 y allá gano 50. Con que digan, tengo posibilidad de ganar un poquito más gradualmente durante mi vida aquí, es suficientemente intensivo para evitar las pérdidas humanas, emocionales. Yo quiero ganar por lo menos 1.50 y no 1. Si ese incentivo se permite constantemente, la gente no va a decir voy 1 a 10, no le importa a la gente el 1 a 10, es solo progresar a través de un poquito de ingreso adicional. Por favor, Fred. Este tipo de proyectos creo que es muy importante, no solamente por el sustento económico que están pudiendo tener las mujeres, sino que también las implicaciones emocionales, como decía, ¿no? Que ellas se sientan autosuficientes, que tengan autoestima a través de estos proyectos. Algo que también el Colegio Michoacán, que también acabo de visitar, están impulsando es el modelo de promotoras para la salud emocional dentro de las pequeñas comunidades, que está funcionando muy bien. Esta mamá que yo te comento que con los niños estadounidenses, ella es promotora de salud emocional. Lo primero que nos dijo cuando llegamos es, tal señora tiene esta necesidad porque se le murió tarará, y eso también empodera no solamente su proceso, o sea, como persona, pero a la comunidad misma. En el IMUMI también nomás quería mencionar que las personas que abren caso en IMUMI, que logramos abrir su caso, también le podemos ofrecer un acompañamiento de terapias psicológicas, que es una colaboración que se está dando con el Centro de Terapia Familiar ILEF, que se encuentra también en Coyoacán. Entonces, nosotros pues tenemos este servicio y también quisiéramos pues otorgarles este servicio. Ustedes se lo otorgan a las personas que ya están... Que tengan el caso abierto. Que ya tengan el caso abierto con ustedes. Eso es una importante. necesidad real. Después de este programa creo que van a crecer un poco, así es que van a tener que contratar de tiempo completo a los abogados posiblemente. Pero bueno, me parece muy importante eso. ¿Algún otro comentario con respecto a lo emocional quieres hacer? Sí, yo creo que también, o sea, esos apoyos profesionales son importantes, pero también tenemos que ver que sobre todo México tiene una gran tradición de tener familias extensas y esas redes familiares también sirven muchísimo. Y no solamente familias consanguíneas, sino familias morales, por ejemplo, compadres, comadres, son los que cobijan a las personas que están en una situación emocional difícil, ¿no? Entonces, poder contar esas redes sociales
son muy importantes para todas las personas que tienen algún integrante de la familia en extranjero o potencialmente tienen que emigrar, ¿no? Claro, sí, porque hacer esta extensión de la familia también a veces, bueno, no suple, pero también tranquiliza el alma. Leti, ¿alguna otra cosa? A mí me gustaría decir que a lo mejor este es un llamado a ser empáticos, entender la situación del otro, del que o migra o ha regresado o tiene una situación en la cual está dudando frente a este derecho a no migrar que decías tú, Javier. Pero lo más importante es que yo creo que la conciencia de ser un país que ha tenido una alta migración, que tiene esta experiencia, también a mí me gustaría hacer como un llamado a decir, pues ser empáticos con quienes migran a nuestro país, con quienes vienen a nuestro país, sean o de retorno. Me parece ofensivo que haya quien además de todo lastime a un niño porque no habla bien español siendo mexicano además de todo, y aunque no lo fuera, pero con los extranjeros, con los que retornan, creo que sería una experiencia de la que tendríamos que aprender muchísimo más que solamente pensar que somos el único país que emigra o no sé, ¿no? Entonces me parece que la reflexión podría ir por allá, abrirse a esta capacidad y que si hay quien sufre por la migración, hay quien le duele, pues tal vez ser mucho más empáticos con estas personas. Claro, siempre, ¿no? sí, porque es como un poco de llamar la atención, ¿no? De repente nosotros nos quejamos de cómo nos tratan en otros lados y sin embargo no volteamos a ver cómo nosotros tratamos. Y sobre todo a estas familias que están regresando que realmente sí son mexicanas. Creo que eso es como muy importante. Claro, el realmente a lo mejor lo quitamos porque justo, ¿no? Son mexicanos y entonces ni siquiera tendría que haber la duda, pero bueno, lo ponemos porque hay todo un contexto. Pero también hago el llamado en términos de quienes no tuvieran la nacionalidad mexicana, bueno, y son personas como todos, ¿no? Incluso los migrantes en tránsito, ¿no? Exacto. Que no hemos hablado y no hemos abordado ese tema, pero que sí, que también sufren de estos prejuicios y bueno, también de estos, que se ponen en este riesgo también al migrar a través de nuestro país, que es también uno de los más peligrosos, y que bueno, sí, los migrantes en tránsito son los que vienen de Sudamérica y están tratando de Centroamérica, de Centroamérica sí. Y que están tratando pero de pasar. Pero sí, un llamado, creo que coincido con Leti, o sea sería importante. Oigan, pues muchísimas gracias a los 4 por haber estado aquí, gracias por supuesto a ustedes por estar aquí en este programa. Te recuerdo que el próximo martes vamos a platicar sobre mamás que no quieren a sus hijos. Es un tema durísimo, pero bueno, va a ser un tema muy interesante. ¿Existirán esas mamás que no quieren a sus hijos? De eso vamos a platicar la próxima semana. Así es que bueno, muchísimas gracias. Gracias a toda la producción de Diálogos y bueno, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Te veo la próxima semana. Hasta luego.